Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la cuarta parte de la serie titulada Distorsiones de la imagen de Dios, deconstruyendo mentiras, descubriendo su verdad. Vamos avanzando ya rumbo al desenlace de esta serie y pronto iniciaremos una nueva serie la cual será complementaria a esta. ¿Qué es lo más importante de ti? ¿Qué es lo más importante de mí? ¿Qué es lo más importante de nosotros? ¿Y qué es lo más importante de una iglesia? El teólogo A.W. Tozer lo dijo de una forma brillante y con una claridad excepcional. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y así como lo expresó el experto en consejería cristiana Dan Allender, transferimos a Dios las expectativas que tenemos de quienes más nos han fallado. Al combinar estas dos ideas de Tozer y Allender respectivamente, nos percatamos de que lo más importante acerca de nosotros, es decir, nuestro concepto de Dios, podría haber sido alterado o distorsionado por las personas que más nos han lastimado y dañado en la vida. Los seres humanos solemos proyectar en Dios las heridas que nos hicieron quienes más nos han decepcionado a lo largo de nuestra existencia, afectando cómo nos sentimos acerca de Dios, afectando también cómo nos relacionamos con Dios, pero además estas distorsiones afectan cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. A eso es a lo que me refiero por distorsiones de la imagen de Dios. Hasta el momento, en las tres partes anteriores de la serie, hemos visto que podríamos estar percibiendo erróneamente a Dios como el Dios de las exigencias inalcanzables, como el Dios emocionalmente distante y como el Dios desatento, es decir, como el Dios que no nos presta atención. Y hemos entendido que a la luz de la Biblia, Él es más bien el Dios de la compasión, el Dios de la empatía y la gracia, el Dios que nos conoce profundamente. Hoy vamos a adentrarnos en una de las distorsiones más destructivas y lamentablemente también más comunes, y es la desconfianza hacia Dios. Cuando tocamos el fondo del dolor, el sufrimiento y la pérdida, solemos preguntarnos, ¿puedo realmente confiar en Dios? Esta no es una pregunta meramente teórica, es una pregunta que nace de noches de sufrimiento en vela, de oraciones y súplicas sin respuesta, de promesas que parecían ser tan ciertas y que aparentemente nunca se cumplieron ni se van a cumplir, de giros inesperados, de sueños rotos que percibimos que jamás se harán realidad. Quizás las traiciones, abandonos y decepciones humanas han marcado nuestro corazón con una imagen distorsionada de Dios, pintándolo como alguien en quien no podemos confiar. Vamos a responder a esto bíblicamente para erradicar esta distorsión de nuestro corazón, para que podamos vivir confiando plenamente en nuestro Padre Celestial. El título de este mensaje es entonces el Dios desconfiable versus el Dios confiable. Este es el punto número 1, la distorsión, el Dios desconfiable. La confianza es el fundamento de toda relación. Sin confianza no hay intimidad, sin confianza no hay vulnerabilidad, sin confianza no hay crecimiento, sin confianza no hay paz ni descanso, y sin confianza en Dios no hay fe verdadera. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu fe en Dios? En medio de su sufrimiento extremo, un hombre justo, incluso descrito por Dios como perfecto, perdió su confianza en Él y expresó, me refiero a Job,
¿por qué me has tomado como blanco? Observen que Job percibió a Dios como un arquero divino que lo estaba atacando sin tregua, lanzando sus flechas. Y continúa diciendo, ¿y por qué has hecho que la vida se me torne tan pesada carga? ¿Sientes eso? Que Dios ha hecho que tu vida se torne en una carga demasiado pesada de llevar. En el libro Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis escribió acertadamente una cita que compartí con ustedes la semana anterior. No es que corra el peligro, al menos por ahora, de dejar de creer en Dios. El auténtico peligro es que llegue a creer cosas horribles acerca de Él. ¿Acaso tus heridas y tus sufrimientos te han hecho pensar cosas horribles acerca de Dios? Vivimos en un mundo donde la confianza es constantemente defraudada. Padres que prometen estar siempre y se van. Cónyuges que juran fidelidad y traicionan. Amigos que prometen lealtad y nos abandonan en el momento de la crisis. Líderes en todos los ámbitos que hablan de integridad, pero mienten. Empleadores que ofrecen estabilidad y despiden sin previo aviso. ¿Te suena esto familiar? Cuando hemos sido heridos repetidamente por figuras de autoridad en nuestra vida o por personas cercanas en quienes confiábamos, desarrollamos lo que podríamos denominar como reflejos de desconfianza que automáticamente proyectamos hacia Dios. En su libro Curación de los Recuerdos, el consejero cristiano David Simmons escribe: cada experiencia de la vida, especialmente las de la temprana infancia, va formando otra capa en la personalidad, y cada capa afecta las actitudes, las reacciones, la conducta y la imagen de uno mismo, así como la imagen de Dios. Pensemos en algunas experiencias específicas que pueden generar esta distorsión. El padre que prometía y no cumplía, diciendo cosas como: este fin de semana vamos a salir juntos, pero nunca llegó ese momento. Cuando termine este proyecto, voy a tener más tiempo para ti, pero luego surgía otro proyecto y no había tiempo. Te voy a ayudar con eso, pero las promesas simplemente quedaron en el aire. Quizás te marcaron las promesas rotas de la infancia. Tal vez tus padres te prometieron: no vamos a divorciarnos, siempre vas a tener una familia o todo va a estar bien, pero esas promesas se rompieron como un cristal. Y los pedazos de este cristal roto te siguen cortando y afectando la confianza o tu capacidad de confiar. Y entonces cuando Dios dice: nunca te dejaré ni te abandonaré, o nunca te dejaré ni te desampararé, algo dentro de ti susurra: creo que he escuchado eso antes. Tal vez sufriste la traición de aquella persona en la que más confiabas. Ese supuesto gran amigo que reveló tus secretos más profundos o usó su cercanía a ti para inventar una sarta de mentiras difamándote, buscando hundirte para salir él bien librado en caballo blanco. El cónyuge que juró amarte en las buenas y en las malas, pero que te abandonó en un momento dado, en la primera crisis, o que te lastimó con su infidelidad. El pastor o el líder espiritual que predicaba una cosa, pero vivía otra, hipócritamente. Y cuando Dios promete: yo estaré contigo, nuevamente tu corazón herido responde: eso dijeron otros también. ¿Y qué hay de los falsos maestros que te vendieron promesas baratas en el marco de un falso evangelio, sin que les importe en lo absoluto la soberanía de Dios? Diciéndote cosas como: si tienes fe, Dios te sanará. Cuando lo cierto es que el Dios soberano puede respondernos sí, también espera, o un no, como lo hizo con el aguijón de Pablo. La verdadera fe es la que sigue confiando en Dios, independientemente de cuál sea su respuesta. O te dijeron cosas como: si ayunas, la puerta se abrirá, cuando esa puerta no era la voluntad de Dios y solo pasaste un hambre. O te manipularon diciéndote: si das, recibirás el doble. O si pactas con dinero por tu milagro, lo que esperas sucederá. Lo irónico es que cuando esas promesas no se cumplen, algunos no culpan al falso maestro, que muchas veces idolatran, sino a Dios. Y piensan: hice todo lo que me dijeron y Dios no cumplió.
Cuando estas y otras expectativas se acumulan, algo destructivo sucede en nuestro corazón. Desarrollamos lo que podríamos llamar el síndrome de la desconfianza en Dios. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta distorsión? Por medio de expectativas de decepción. Es el inciso A. En lugar de esperar que Dios cumpla sus promesas, vivimos esperando que nos falle. Oramos, pero con expectativa interna de que probablemente no va a responder. Leemos sus promesas, pero pensamos, estas promesas se aplican para otros, pero no para mí. ¿Alguna vez has sentido eso? Que Dios te prometió sanidad, pero la enfermedad sigue e incluso ha empeorado. Que oraste por tu familia, pero la ruptura o la pérdida llegó. Creíste que Él abriría una puerta, pero todas se cerraron. Que esperaste un milagro, pero solo llegó el silencio y lo que más temías se hizo realidad. En el Salmo 31, en la primera parte del versículo 22, David le dice a Dios, estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. David clamaba a Dios, pero con una expectativa interna fatalista, pensando que Dios no actuaría más en su favor. Esta distorsión también produce en nosotros algo que se llama hipervigilancia espiritual. Ese es el inciso B. En esta hipervigilancia espiritual vivimos constantemente en alerta, analizando si Dios nos va a fallar. Interpretamos cada demora como abandono, cada silencio como indiferencia, cada prueba como una evidencia más de que Él no cumple sus promesas. En el Salmo 13, versículos 1 y 2, David dice, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? David parece estar analizando sin descanso lo que él percibe como la ausencia y la inacción divina. ¿Te identificas con esto? Esta distorsión también genera en nosotros el engaño de una relación transaccional con Dios. Decimos cosas como, si yo hago esto, entonces Dios debería hacer aquello. Y cuando las cosas no salen como esperamos, concluimos, otra vez Dios me falló. En el Salmo 73, versículos 13 y 14, Asaf expresa, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? En otras palabras, ¿de qué me ha servido ser fiel a Dios si de todas formas me ha venido el sufrimiento? Esta es la sensación engañosa de yo hice mi parte, pero Dios no hizo la suya. Es precisamente esa mentalidad transaccional o contractual la que vemos, por ejemplo, en el falso evangelio de la prosperidad. Esta distorsión también nos hace caer en autoprotección emocional. No nos entregamos completamente a Dios por si acaso nos decepciona y nos rompe el corazón otra vez. Mantenemos planes de respaldo, estrategias alternativas, nuestras propias soluciones, pretendiendo ser sabios en nuestra propia opinión, porque en el fondo no creemos que Dios sea verdaderamente confiable. Entonces nos predisponemos a hacer las cosas a nuestra manera, para, según nosotros, evitar que Dios nos vuelva a lastimar decepcionándonos. En el Salmo 77, versículos del 7 al 9, Asaf expresa algo que la paráfrasis de la traducción en el lenguaje actual transmite muy bien. ¿Estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Se habrán agotado las promesas que se comprometió a cumplir? ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? ¿Cuándo vivimos viendo a Dios como un Dios desconfiable? Nuestras oraciones carecen de fe verdadera. Oramos más por obligación que por expectativa. Nuestras decisiones se basan en el miedo, no en la confianza en sus promesas. Nuestra comunión con Dios se basa meramente en el desempeño vacío. Tratamos de ganar su fidelidad en lugar de responder al hecho de que Él permanece siempre fiel. Nuestro descanso desaparece, vivimos en constante ansiedad porque pensamos que todo depende de nosotros y no de Él. Nuestras relaciones sufren porque lo cierto es que si no confiamos en Dios, será muy difícil que confiemos en alguien más, incluso en nuestro propio cónyuge.
Amados hermanos, esta es una verdad. Si nuestra relación con Dios está mal, estaremos mal en nuestra relación con los demás e incluso en nuestra relación con nosotros mismos. Pero aquí está la verdad liberadora. Este Dios desconfiable no es el Dios de la Biblia. Es una distorsión creada por nuestras propias heridas, una mentira construida con los ladrillos de nuestras decepciones humanas y de nuestras expectativas frustradas en este mundo caído. Porque la Escritura nos presenta a un Dios radicalmente diferente. Un Dios que no solo es confiable, sino que es la definición misma de la confiabilidad. Este es el punto número 2 y final. La verdad, el Dios confiable. El autor de Hebreos dice en el capítulo 6, versículo 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta. No dice es difícil que Dios mienta, no dice es improbable que Dios mienta, sino que es imposible que Dios mienta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mentir sería contradecir su naturaleza esencial. Dios no puede actuar contra quien Él es, y Él es la verdad misma. Jesús es la personificación de la verdad absoluta. De la misma manera que es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios sea infiel. Pablo dice en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Para explorar la confiabilidad de Dios, los invito a que leamos juntos una porción del Salmo 145 atribuido a David, el cual es un himno extraordinario acerca de la fidelidad divina. Leamos en voz alta, al unísono, practicando la lectio divina en una actitud de oración y contemplación, los versículos del 1 al 16. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre y para siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se cantará con júbilo de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él tiene misericordia de todas sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todos conozcan tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las generaciones. Fiel es el Señor a su palabra y santo en todas sus obras. El Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les da su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Este salmo nos revela por lo menos 3 dimensiones de la confiabilidad de Dios. La primera dimensión es que Dios es confiable en su carácter inmutable, es decir, en su carácter que no cambia. Versículo 8, el Señor es, y subrayo el verbo es, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Noten esta palabra es, porque no dice el Señor a veces, o tampoco dice el Señor puede llegar a ser, sino que el Señor es de forma constante y continua, ininterrumpida, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor.
Los seres humanos cambiantes un día nos aman, al día siguiente nos odian y nos rechazan. Hoy tienen paciencia, mañana revientan o explotan. Prometen una cosa cuando se sienten bien, pero cuando las circunstancias cambian, ellos cambian también. Pero el versículo 8 muestra al Dios confiable que es misericordioso, nos restaura cuando fallamos, es compasivo, entiende nuestras heridas y debilidades, es lento para la ira. Esta cualidad divina contrasta radicalmente con figuras humanas que revientan o explotan, aquellos que son mecha corta, abandonan o traicionan cuando las cosas se tornan difíciles. Él es grande en amor. Su amor no es frágil, ni condicional, ni efímero como el amor humano que nos falló. Su amor es perfecto, estable, eterno. El amor humano suele ser condicional. Y escuchamos cosas como: te amo si te portas bien, te apoyo mientras me convenga, estoy contigo mientras las cosas marchen bien, o te respeto si cumples mis expectativas. Pero el Salmo declara que Dios es grande en amor. ¿Sabes lo que esto significa? No puedes hacer nada para que Dios te ame más, tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Y también debes recordar que su fidelidad hacia ti no depende de tu fidelidad hacia Él. Dios dijo por medio de Malaquías: yo, el Señor, no cambio, punto. Su gran amor por ti no cambia, ni cambiará jamás. Tú puedes confiar en Dios porque Él es la roca inmutable en un mundo inestable, lleno de arenas movedizas y de gente cambiante. La segunda dimensión es que Dios es confiable en sus promesas específicas. El versículo 13 contiene una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las generaciones. Fiel es el Señor a su palabra y santo en todas sus obras. El Señor es fiel a su palabra. Esto significa que Él cumple sus promesas. Y esta es la declaración central que desarma y desmorona toda distorsión de desconfianza. Contrasta esto con tu experiencia con las personas que te prometieron siempre estar ahí y se fueron. Las que juraron nunca lastimarte y te traicionaron. Las que dijeron puedes contar conmigo y desaparecieron cuando más la necesitabas. Pero el Salmo declara que Dios es diferente, que Dios sí es fiel a su palabra. La Biblia contiene, en una interpretación conservadora, más de 3,000 promesas. Algunos llegan a contar hasta 10,000 promesas. El texto de Josué, capítulo 21, versículo 45, dice: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y todas las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros también se cumplirán. La tercera dimensión es que Dios es confiable en su cuidado constante. El versículo 14 del Salmo 145 dice: el Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. El Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. Este versículo es una declaración de sanidad para corazones rotos, heridos y lastimados. Las personas que nos fallaron seguramente cuando caímos nos hundieron más. Cuando estábamos agobiados pusieron más peso sobre nosotros. Cuando estábamos en el suelo nos pisotearon y hasta nos pasaron encima. Cuando estábamos más vulnerables sacaron ventaja para lastimarnos y se aprovecharon de nosotros. Pero Dios hace exactamente lo opuesto. Él sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. Él no hace leña del árbol caído. Estás derribado, estás agobiado. Permite que el Señor te sostenga y te levante. Confía en Él. Dentro de este fiel cuidado constante de Dios, vemos también su provisión. En los versículos 15 y 16 del Salmo 145, el salmista expresa: los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano. Abrir la mano tiene el sentido de
generosidad total. Abres la mano y sacias con tus favores o tu bondad a todo ser viviente. El salmista presenta a Dios como la fuente última de todo sustento. Podemos confiar plenamente en Él porque Él es nuestro fiel proveedor. Dios nos provee tanto de lo temporal como de lo eterno. Se lo repito, Dios nos provee tanto de lo temporal como de lo eterno. Nos provee del alimento material, pero también de la salvación al perdonar nuestros pecados y darnos vida. La máxima prueba de que Dios es confiable no son solo sus palabras, sino también sus obras, sus acciones. Porque Dios es congruente. Él hace lo que dice. Él cumple lo que promete. Pablo dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. La lógica es irrefutable. Si Dios te amó tanto que dio lo más valioso que tenía, a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, aun cuando eras su enemigo. Esa es la forma en la que Romanos 8 nos describe antes de venir a Cristo, como enemigos de Cristo. Si Dios te dio todo, lo más valioso, incluso a su propio Hijo, cuando eras su enemigo, ¿acaso no puedes confiar en Él ahora que eres su Hijo? ¿No puedes confiar que Él te dará todas las cosas ahora que eres su Hijo? Cristo en la cruz es la evidencia definitiva de la confiabilidad de Dios. Del Dios que cumple sus promesas, del Dios que no abandona, del Dios presente, del Dios que rescata, del Dios que restaura, redime, ama y salva. Y estas son las conclusiones de este mensaje. Abraza la honestidad radical delante de Dios. Dile lo que te ha sucedido y cómo te sientes. Se los digo en una frase corta. Practica el lamento. El lamento es el recurso divino que ha sido abandonado por la iglesia. Porque nos ha plagado un falso evangelio que enseña una confesión positiva. Y una confesión positiva que no es más que un positivismo tóxico. Declara que todo está bien, decreta que todo está bien y la gente se está ahogando, asfixiando por dentro. El lamento, como lo describe el salmista, es derramar todo lo que llevo dentro, como si mis emociones fueran un líquido. Las derramo completamente en la presencia de Dios, incluyendo mis emociones negativas. Por eso hablo de honestidad radical. Y en caso de que tu confianza en Dios se haya roto, díselo abierta y transparentemente. Yo confío en ti. Un amigo que es uno de los mejores bateristas del mundo, en una ocasión, en su frustración le dijo a Dios, yo te pedí un pan y me diste una piedra. Pero ¿saben qué hizo Dios con él? Trató con su corazón y lo llevó a entender que Dios es un Padre amoroso y misericordioso, que Dios permanece fiel. Ruégale a Dios que te ayude a recuperar tu confianza en Él, que aumente tu fe. La segunda conclusión es, vive con base en la verdad de Dios y no con base en la confusión que te provocan tus heridas y tu dolor. La sanidad comienza cuando elegimos creer lo que Dios dice sobre sí mismo en su palabra, por encima de lo que nuestras emociones heridas y engañosas nos dictan. El corazón es engañoso, el corazón distorsiona a Dios, pero su palabra es verdad.
Tu Dios no es desconfiable. Sea lo que sea que haya sucedido, tu Dios no es desconfiable. Él es la definición misma de la confiabilidad. Elige hoy confiar, descansar y reconstruir tu vida sobre la roca inconmovible que nunca te fallará. La tercera conclusión es: aférrate a la evidencia de su fidelidad, no a tu experiencia de fracaso y pérdida. En otras palabras, tu experiencia de fracaso y tu pérdida no te definen. Es el Dios que permanece fiel el que te define. Cuando la duda llegue, no mires a tus circunstancias o heridas. Mira la cruz, que es la prueba máxima de que Él ya dio lo más valioso por ti y por lo tanto puedes confiar en que Él te dará todo lo que necesitas, aún a pesar de todo, aún después de todo. La cruz no es solo el lugar de tu salvación, la cruz es también la prueba más grande de su fidelidad divina, de su confiabilidad divina. Dios no solo dijo que te amaba, Él lo demostró en esa cruz. El historial de fidelidad de Dios es perfecto. No hay ni una mancha en su historial de fidelidad. Ninguna de sus promesas ha fallado ni fallará. Recupera tu confianza en Él, espera en Él y verás cómo Él cumplirá todo lo que te ha prometido. Nada está perdido. Todo está en sus manos. Aún el sufrimiento permitido está dentro de la órbita de su cuidado, como lo dijo John Stott. Y por último, confiar en Dios no es creer que todo saldrá como tú quieras o como tú querías, sino como Él lo ha determinado en su soberanía. La verdadera confianza no se basa en que Dios haga lo que tú deseas, sino en que Él es quien dice ser. Por eso hoy puedes decirle al Señor: Dios, no entiendo lo que has permitido, ni lo que estás haciendo, pero sé que tú eres el Dios verdadero. Mi Padre Celestial, amoroso, perfecto, fiel, misericordioso. Si te tengo a ti, tengo todo lo que necesito. Por eso, Señor, en mi aflicción, decido recuperar mi confianza en ti. Y no solo recuperar mi confianza en ti, sino además poner toda mi confianza en ti, porque tú eres el Dios confiable. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Señor, nos rendimos a ti y a tu soberanía. Nos rendimos a ti y a tu soberanía, porque tú eres el Dios confiable. Señor, ayúdanos a reconstruir nuestra vida sobre la roca que eres tú. Señor, sana nuestras heridas. También te ruego que tú puedas, Señor, restaurarnos, porque tú levantas al caído, porque tú nos sostienes. Trae sanidad a nuestros corazones y muéstrate a nosotros, Señor, como realmente eres. Haznos libres de las distorsiones de tu imagen en nuestro corazón, que podamos conocerte a la luz de tu palabra y recordar que tú no cambias, que sigues siendo el mismo
ayer y hoy y por todos los siglos. Gracias, bendito Dios, amado Dios, porque aun cuando yo he sido infiel, tú has permanecido fiel. Te pido por mis hermanos, Señor, por aquellos que están luchando con giros inesperados en su vida, con sueños rotos. Señor, revélate a ellos como ese Padre presente, compasivo, amoroso y fiel, que sostiene y que levanta, que sana y restaura, reconfigura su nueva realidad de vida, Señor. Dales una nueva realidad de vida, pero no una nueva realidad de vida basada en sus propios planes o en una autosuficiencia, sino una nueva realidad de vida basada completamente en una dependencia total en ti, porque tú eres confiable. Tú eres confiable, Dios. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con el Señor como nunca antes lo has hecho y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección y recibo el regalo de la vida eterna. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Hoy te doy gracias y gloria por salvarme. Me rindo a ti. Cámbiame y transfórmame tú con tu Espíritu Santo. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.